Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Si habéis estado viendo mi canal como siempre, habréis visto que últimamente he hablado sobre los motores eléctricos de tipo monofásico, de una fase, es decir, necesitamos solo fase y neutro. Pueden conectarse en vivienda o en suministro terciario que no tenga suministro trifásico. Hemos visto sus principales características, su forma, y ahora vamos a meternos con la placa de características. En este vídeo os quiero enseñar cómo interpretar las placas de características de motores eléctricos monofásicos, porque si estás viendo este vídeo y buscas trifásico, aquí no lo vas a encontrar, pero ya hice uno de bastante éxito que puedes ver aquí arriba a la derecha. Aquí tenemos dos tipos de motores monofásicos y aposta os los estoy mostrando con las tapas de las cajas de bornes quitadas para que veáis que este tiene un condensador y el de aquí a la derecha tiene dos condensadores. Como os podéis fijar, este es bastante más grande que este. Este y este son iguales. Y ese de color negro, el de allí, es bastante más grande que su compañero que tiene al lado de la caja de bornes, del bornero de motor. ¿Por qué? Porque este es un motor monofásico con condensador permanente, es decir, está continuamente con la bobina propia del motor, y aquí tiene uno permanente y otro que solo va a funcionar en el arranque, es decir, condensador permanente, condensador de arranque. ¿Cómo funcionan estos motores? Estoy contando estos rollos porque es necesario para lo que veamos después en las placas de características, en sus respectivas placas de características. Este condensador de arranque, una vez que este motor alcance su velocidad de giro nominal, pasa a desconectarse. Tiene un interruptor de tipo centrífugo, que cuando esto adquiere cierta velocidad, el interruptor se abre y este condensador ya no está participando. Por eso se llama condensador de arranque, porque solo funciona durante el arranque. Ya lo he comentado en otros vídeos, pero quiero que os quedéis con conceptos. Tenéis que saber que los motores monofásicos, sean del tipo que sean, necesitan una ayudita para arrancar, porque el par resistente que ofrece el propio motor impide que puedan arrancar. Como solo tienen una fase, añadimos un condensador que, gracias a su desfase de 90 grados en la corriente, simula, no es que simula, sino que lo hace de verdad como una segunda fase, es decir, está arrancando como si fuera un motor bifásico. Por eso, siempre que veáis condensador, es un motor monofásico, ¿vale? Pueden llevarlos dentro de las cajas de bornes o adosados en un lateral de la carcasa. Y ya siempre que los veáis, sin ni siquiera mirar la placa, sabréis que son motores monofásicos. Ahora vamos a mirar las placas. Aquí las tenemos. La del que es condensador permanente y la que tiene doble condensador, es decir, condensador permanente y también condensador de arranque. Aprenderemos a ver las similitudes y diferencias que tienen estas dos placas. Vamos a ver la placa en detalle a continuación. Si estáis interesados en los productos que aparecen en este vídeo, siempre tenéis los enlaces de compra aquí abajo en la descripción del vídeo. Además, los productos que salen habitualmente en todos los vídeos de mi canal, como herramientas, libros, todo tipo de paramenta eléctrica, están agrupados en la página amazon.es/shop/electricidadfp. Os dejo el enlace directo aquí arriba a la derecha. Pues ahí tenemos nuestro primer plano de la placa de características del motor monofásico con un único condensador permanente. ¿Qué es lo primero, sin dar muchas vueltas, que nos dice que el motor es monofásico? Pues ahí lo vemos. Motor de una sola fase. Vemos el símbolo de corriente alterna. Es un motor que trabaja en alterna en una única fase. Si fuera trifásico, ahí veríamos un 3. Vale. Vamos a seguir viendo características y lo siguiente que nos puede dar pistas de que es monofásico es que, si os acordáis, si habéis visto ese vídeo que os comento que tenéis que ver, el de cómo interpretar placas de características de motores trifásicos, si os fijabais, si os acordabais de ese, en tensión, tanto en tensión como en corriente, nos daban dos valores, porque sabéis que los motores eléctricos trifásicos son bitensión, pueden trabajar a dos tensiones, conectados en estrella o en triángulo. Entonces veíamos siempre 230/400 o 400/690 y aquí no vemos esa barra. Vemos un único valor de tensión que es 230 voltios. ¿Y qué valor de tensión de nuestra red va a 230 voltios en alterna?
Pues ya lo sabemos, el suministro monofásico. Por tanto, es un motor monofásico que además solo trabaja a 230, ¿eh? No os liéis, no puede conectarse a 400 voltios. Si conectáis esto a una única fase de 400 voltios que puede haber en industria, pues nos cargamos el motor. Entonces, fijaos que ya tiene solo una única fila. Si fuera trifásico, sabéis que tendría dos filas porque nos tiene que dar la información tanto en estrella como en triángulo, a 230 como a 400, o a 400, 690. Quien se haya visto ese vídeo o lleve bien los motores trifásicos sabe de qué estoy hablando. Bueno, pues una vez identificado eso, ya sabemos que es monofásico, tanto por esto como por esto. Y además os he comentado que los monofásicos van a llevar siempre un condensador, por lo menos, quizás uno, quizás dos. ¿Veis por aquí algún valor que sea de condensador? Seguro que los que lo sabéis, sí. Microfaradios. Microfaradios son unidades de condensador, por tanto nos está diciendo que tiene un condensador de 35 microfaradios, que puede conectarse como mucho, trabajar a una tensión de 450 voltios. No hay problema porque si vamos a conectar el motor a 230, pues no va a estar a 450 voltios, estará también a 230 voltios. Esa era la primera aclaración que tenéis que tener muy claro para saber si el motor es monofásico o trifásico. Yo veo esto y rápidamente ya cambio el chip, me olvido de estrellas y triángulos y sé que solo se conecta a una tensión que es 230 voltios. Vamos a hablar de más características de esta placa. Es un motor monofásico, este es el nombre del modelo y el fabricante según catálogo con esto ya nos da alguna pista. Este 4 quiere decir que tiene 4 polos, es decir, 2 pares de polos. Eso afectará a su velocidad. Como sabéis, si estudiáis electricidad, tanto el número de polos como el número de frecuencia afecta a su velocidad. En este caso vamos a trabajar a una frecuencia de 50 Hz que podríamos modificar con un variador que veremos más adelante en este canal Electricidad FP. En fin, como tenemos 2 pares de polo, la velocidad de sincronismo va a ser 1500 revoluciones por minuto, por tanto la velocidad nominal sabéis que en un motor asíncrono es ligeramente inferior, por tanto este motor que vemos en pantalla gira a una velocidad nominal de 1410 revoluciones por minuto. Vale, con IEC nos están hablando de la normativa eléctrica que sigue el motor del Comité Electrotécnico Internacional. Esta normativa en concreto atañe a los principios constructivos del motor. Luego, muy importante, ICL, esto viene del inglés, Isolation Class, clase de aislamiento FO 155. ¿A qué afecta esto? Al aislamiento que tienen las bobinas del interior del motor. Es decir, ya sabéis que obviamente las bobinas tienen una especie de barniz, no tienen plástico, y su calidad viene determinada por esta clase, clase 155 OF. Con la letra S, con el código S1, estamos hablando del tipo de servicio. S de service, todo siempre viene en inglés, en este caso coincide con el español, servicio. S1 quiere decir que es servicio continuado. Es decir, este motor está preparado para estar trabajando permanentemente, como la mayoría de motores. Que sepáis que hay otros que son de tipo intermitente, se definen las frecuencias, entonces ya sería S2, S3 hasta S9. Por último, a los electricistas también, por último en esta fila, quiero decir, os sonará IP55. Con esto estamos definiendo la estanqueidad del motor. IP55 sabéis que ya permite estar en exterior. IP55, IP65, IP66, ya cuanto más subamos los números, pero a partir de IP55 ya puede estar en exterior. Ahora veremos por qué la caja de bornes y otros detalles para que nosotros comprobamos si es verdad lo que nos diga aquí el fabricante, que siendo europeo, como vemos aquí, no nos va a estar engañando, pero siempre tenemos que tener las ideas claras de a ver si es verdad IP55. Lo vamos a ver por las juntas y otros detalles. Si seguimos por esta fila, estos son los datos puramente eléctricos y que nos importan del motor. ¿Cuál es la potencia nominal del motor? 0,75 kilovatios, es decir, 750 vatios. Si alguien está más acostumbrado al caballo de vapor, a la unidad de potencia del caballo de vapor, CV, pues que sepáis que 766 vatios es un caballo de vapor, por tanto, este motor es de aproximadamente, podemos redondear, sí, a un caballo de vapor. Si estuviéramos en Estados Unidos, que van a denominar la potencia en HP, horsepower, un caballo de vapor es lo mismo, HP o CV,
sería un HP. ¿A qué frecuencia trabaja este motor? Está diseñado para trabajar a 50 Hz en el continente europeo o no americano, que trabajan a 60 Hz. ¿Y a qué tensión debemos alimentar el motor? Muy importante, lo hemos comentado al principio, este motor debe estar alimentado a 230 voltios, ni más ni menos. Si queremos que trabaje a estos valores nominales, lo tengo que conectar a 230. Y por supuesto, si lo conecto a 400, me cargo el motor. El aislamiento que tengan las bobinas no va a aguantar esa tensión, se fundirían, habría cortocircuito, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, mucho cuidado si vais a conectar este motor en un entorno industrial que podrá haber 400 voltios, pues no, se conecta a 230 voltios. Fijaos el consumo que tiene, ¿qué nos está indicando con estos amperios? Amperaje. Cuando yo conecte mi motor a 230 voltios y esté trabajando a plena carga, es decir, a sus valores nominales, tiene un consumo de 5,05 amperios. Muy importante este dato para configurar las protecciones que tenga el motor. Hablemos de relé térmico, hablemos de fusibles, hablemos de guardamotor, hablemos de interruptor magnetotérmico de curva D, que sería un disyuntor guardamotor. Si no sabéis de qué estoy hablando, en muchos vídeos de mi canal lo tenéis y si no, pues os haré alguna sugerencia. Esto es muy importante para calibrar las protecciones. Coseno de phi, que nos indica más o menos la eficiencia del motor, es del 0,95%. Muy buena, ¿verdad? Muy cercana a 1. ¿A qué se debe? Pues al condensador que tiene. Si sois estudiantes o profesionales de la electricidad, sabréis que siempre las bobinas que representan un motor las equilibramos con baterías de condensadores. Como en este caso lo integra para poder arrancar también y es permanente, también afecta a mejorar el factor de potencia o coseno de phi. Revoluciones por minuto, 1410, ya sabéis, esta fórmula que voy a enseñar a continuación, como tiene 4 polos, es decir, 2 pares de polos, la velocidad de sincronismo son 1500 revoluciones por minuto. Por tanto, la velocidad nominal tiene que ser algo ligeramente inferior a la del sincronismo, 1410 es algo inferior a 1500. No me digáis que no lo estoy explicando bien y en detalle. Quien se ve estos vídeos no olvida la placa de características nunca. Y por último, bueno, por penúltimo, por así decir, nos da unos datos de condensador, que he comentado antes, 35 microfaradios. Pues eso, es el dato del condensador permanente con el que cuenta el motor. Yo sin abrirlo, imaginad que no lo hubiera abierto, ya viendo esto sé que solo tengo un condensador, es decir, no es de doble condensador permanente y arranque, solo tiene uno. La única duda es si es de arranque o si es permanente. Pues también sin abrirlo y si ven las características lo podéis saber. Cuando los condensadores son de valores pequeños, como en este caso, inferiores a 60 microfaradios, el condensador es permanente. Por tanto, este motor no tiene interruptor centrífugo. Ese condensador, como su nombre indica, es permanente. Está con el motor tanto durante el arranque como durante su velocidad o funcionamiento nominal. Valores pequeños, inferiores a 50-60 microfaradios, siempre tenéis que saber que serán permanentes. Por último, aquí en inglés, NDA, Locked Bearing, pues esto está hablando del tipo de rodamientos que tiene el motor. Vais a verlo a continuación. Son rodamientos de tipo rígido. Esto nos habla, pues, a nivel mecánico, de cómo está protegido el eje del motor respecto a la carcasa. Retenes, rodamientos. Hay peticiones que me han llegado a través del canal. Desde hace más o menos 2 cursos imparto clases particulares, clases de apoyo, clases online de nivel de FP y nivel universitario, siempre relacionado por supuesto con la electricidad. También pruebas de acceso tanto a ciclos como a universidad, especialmente a mayores de 25 años. Además, desde que he aprobado la oposición de profe, tanto en mi comunidad como en otra, me estoy planteando preparar a opositores de la especialidad de instalaciones electrotécnicas. Si estás interesado, puedes ponerte en contacto conmigo por correo electrónico. Lo tienes o en la descripción del vídeo, o en mi página de inicio, o en el primer comentario fijado. Muchas gracias. Comentábamos que tiene un único condensador de 35 microfaradios. Vamos a ver si es verdad. Aquí no hay más. Lo he sacado, ahí lo estáis viendo, lo habéis visto antes dentro. Hay un único condensador y si le quitamos esa especie de tela de protección que tiene, vemos sus características y efectivamente ahí arriba vemos que es de 35 microfaradios con una tolerancia del más menos 5%.
es pequeño comparado con el negro que vamos a ver en el otro. Si queréis apoyar el canal, apoyarme de forma directa, porque os ha servido para estudiar, para prepararos las clases, simplemente porque os gusta, lo podéis hacer directamente a través de PayPal. A continuación os enseño cómo hacerlo. Si os fijáis, en la página de inicio de mi canal Electricidad FP, arriba a la derecha hay diferentes enlaces. Tenéis aquí el enlace de suscripción, aquí el enlace a la página de Amazon con todos los productos que salen en el canal, y aquí el enlace a PayPal para apoyar el canal. Hacemos clic y se abre la página de PayPal donde, seleccionando una cantidad, podemos realizar una donación. Si no os ha quedado claro cómo, podéis hacerlo a través de este enlace directo. Y ahora os dejo con los seguidores que ya han colaborado con el canal, algunos de forma periódica. De verdad, muchas gracias a todos.